La crisis humanitaria de este país será analizada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sin la participación del régimen de Nicolás Maduro. Luego de perder su curul por el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación chavista no podrá intervenir como miembro del Consejo y solo podrá hacerlo como Estado concernido. Este lunes inicia el 52º de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela será analizada el 21 y 22 de marzo, mientras que el régimen de Nicolás Maduro podrá intervenir así solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de Asamblea General en la ONU. El 21 de marzo se presentará un informe verbal por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela y sobre la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, seguido con un diálogo interactivo. Asimismo, al día siguiente de la misión de determinación de hechos, presentará un informe verbal actualizado sobre su labor a ambos diálogos, quienes participarán ONG en representación de la sociedad civil. Se cumple así como previsto en la resolución 5129 aprobada por voto mayoritario en el Consejo y que prorrogó hasta septiembre del 2024 el mandato de la misión de la determinación de hechos. Los informes de la misión y de la OACNUD se debatirán en los 3 periodos de sesiones anuales del Consejo. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que cada día es más evidente que se han violado en Ucrania y en otras partes del mundo los derechos humanos mediante ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Mis amigos, así como lo están escuchando, lo han dejado claro. El desdén hacia los derechos humanos debe ser una llamada de atención para todos nosotros, dijo Guterres en su intervención inaugural en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que coincide con el 75º aniversario de la Declaración Universal que los consagra. El portugués además pidió a los países que se aseguren de revitalizar en este texto y de implementar los derechos reconocidos en él mismo para enfrentarse a los nuevos desafíos del mundo. Los derechos humanos no son un lujo que podamos dejar pasar por alto hasta que encontremos soluciones para el resto de los problemas del mundo. Son la solución para estos, aseguró el secretario general una vez más, mientras que también se refirió a los millones de personas que han tenido que huir en todo el mundo de sus países, señores, de sus hogares por culpa de la guerra, de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, la persecución a las personas en función de sus creencias religiosas, su color de piel, su ideología, su pertenencia a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, además de su orientación sexual y su género, fueron citados como problemas para los derechos humanos por el secretario general de la ONU. Guterres también señaló asimismo que las desigualdades entre las sociedades son cada vez mayores y más decisivas y alertó a los países sobre el mal uso de las nuevas tecnologías que podrían dejar una herencia de desinformación y mentiras a las generaciones futuras. El cambio se congratuló en los avances alcanzados a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, especialmente en materia de erradicación de la pobreza. Aumentó la esperanza de vida y alfabetización de las personas. En ese sentido, el líder de las Naciones Unidas valoró el rol del Consejo de Derechos Humanos en ese marco. También felicitó por su labor al alto comisionado Volker Turk y a sus 2 predecesores del cargo, Said bin Rad y Hossein y Michelle Bachelet. Mientras que, por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy el reforzamiento del sistema internacional de derechos humanos y garantizó la plena cooperación de su gobierno con los mecanismos que utiliza Naciones Unidas para vigilar el respeto de los derechos y libertades fundamentales en los países. Así lo ha dejado claro en un discurso telemático transmitido durante la inauguración de la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Petro pidió que se convoque a la 3ª Conferencia Mundial de Derechos Humanos como seguimiento de las primeras realizadas en 1968, Teherán, Irán, y en 1993, Viena, Austria. El presidente colombiano ha considerado que corresponde que la ONU convoque a una tercera, sea para el 2025 o para el 2026, tras recordar que en este año también es especial por marcar el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mandatario prometió que Colombia hará más fuerte su compromiso con los derechos humanos a través de medidas como la ratificación del protocolo facultativo de la conversación contra la tortura en trámite en el Congreso y en reconocimiento para que el Comité de la ONU contra la desaparición forzada pueda recibir denuncias individuales contra el Estado colombiano. Así como lo están escuchando, señores, a nivel nacional aseguró que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad para su gobierno, así como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de la protesta social. Adelantó que Colombia espera volver a su miembro del Consejo de Derechos Humanos en el
el periodo de 2025 y 2027. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela. Hoy... Atención, presten mucha atención a todo esto porque Diosdado Cabello vuelve a salir a la luz, retratado como líder del cartel de Los Soles, señores. Así como lo están escuchando, según los informes, se ha acusado a Cabello y se le ha vinculado con presuntas actividades delictivas como el tráfico de droga. Diosdado Cabello ha negado públicamente cualquier participación en actividades delictivas y ha calificado las acusaciones en su contra como una campaña de difamación política. Sin embargo, en los últimos años las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para investigar y denunciar a funcionarios del gobierno chavista, señores, a la dictadura venezolana, quienes son acusados de delitos relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo y la corrupción. El número 2 del chavismo, señores, en Venezuela es nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Así es que lo llaman. A mí me resbala lo que digan de mí. Él ha sido acusado de una gran cantidad de crímenes en la calle, señores. Así es que se expresa este señor. Este señor ha sido acusado de varios crímenes en la calle. Y vamos a vencer. Quien está segunda en el escalafón político de Venezuela, señores, justo detrás del presidente Nicolás Maduro, señores, es el señor Diosdado Cabello. Así como lo escuchan, un hombre que ha sido leal y quien ha hecho parte de la política desde los inicios de Hugo Chávez en los años 90, y no solo es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino uno de los polémicos personajes del régimen dictador, señores, quien además ha sido acusado de múltiples delitos y es blanco de la justicia internacional. Ya se han presentado varias demandas del país del norte que lo acusan a este señor Diosdado Cabello y a otros funcionarios del gobierno de Venezuela de estar involucrados en actividades ilícitas, y se estaría creyendo además que es el hombre del cartel, señores, si se refiere a los soles que aparecen en los uniformes de las Fuerzas Armadas venezolanas, según los informes de las organizaciones, quien ha estado activa desde la década del año de 1990 y ha establecido vínculos con varios grupos de narcotraficantes, señores, grupos ilegales, bandas criminales internacionales. A mí me resbala lo que digan, es lo que dice este señor. Lo que digan de mí me resbala. Ha revelado que el testaferro del polémico número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, es el empresario Al-Assad, con el que supuestamente ha robado miles de millones de dólares desde hace muchos años. Así que esto es una cuestión de intercambiarse el dinero de la corrupción entre unos y otros en Venezuela. La nacional y vicepresidenta del Partido Socialista Venezolano también, venezolano PSUV, Diosdado Cabello es uno de los políticos más poderosos y ricos de Venezuela. Ha ocupado ya varios cargos gubernamentales, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Obras Públicas, entre otros. Según los informes, también tiene vínculos con las Fuerzas Armadas de Venezuela y ha sido acusado por algunos de estar involucrado en actividades ilegales como el tráfico de drogas y la corrupción, así como lo están escuchando, señores. Y desde ese tiempo se alega entonces que son las personas que han trabajado y han hecho negociaciones con las FARC. Esas son las alegaciones, pero hay dos situaciones del 2006 y del 2013 que evidencian que Nicolás Maduro es directamente involucrado en la situación, que fueron toneladas de cocaína que salieron de Venezuela en el 2006. Fueron a México, señores, y fueron incautadas por las autoridades mexicanas. Y en cuanto a sus empresas y negocios en Venezuela, se ha afirmado que Cabello posee varias empresas, incluyendo una campaña de seguridad llamada Seguro La Vitalicia y una empresa de construcción llamada Constructora Nacional Compañía Anónima. También se ha informado que tiene participación en varias empresas estatales, incluyendo Petróleo de Venezuela, PDVSA, la empresa petrolera nacional del país. El gobierno estadounidense, increíblemente, lazo que une a Al-Assad con el número 2 del chavismo desde el año 2011, cuando el Departamento de Estado norteamericano lo vinculó a la primera empresa almacenadora de Sultán llamada Braperca, acusada de lavado de dinero y malversación de fondos estatales, pero cuyo dueño verdadero es, señores, Diosdado Cabello, desde que era el ministro de Obras Públicas y Viviendas en el 2009, cuando las cosas se pusieron duras, en donde uno pulsa a quien es desde que era ministro de Obras Públicas. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo, noticias del momento.